¿Te gusta tener tus ahorros en pesos? A mí tampoco. No. ¿Y qué hacemos? Les voy a contar un poco cómo están las cosas actualmente. El régimen de crawling peg del 2% mensual y el dólar blend se mantienen, digamos que sin cambios, y no hay fecha concreta para la salida del cepo cambiario. Los mercados no están reaccionando bien a esto y tenemos una brecha cambiaria importantísima. Sí, el dólar está cotizando por encima de los 1.400 mangos y el riesgo país se ubicó por encima de los 1.500 puntos. La brecha del dólar es un concepto que escuchamos mucho, pero ¿sabes realmente qué significa y cómo nos afecta? Si no lo sabes, te lo explico en 30 segundos. La brecha cambiaria refiere a la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue, también conocido como dólar paralelo. El dólar oficial es el valor del dólar que establece, digamos, el gobierno y se utiliza principalmente para operaciones como importaciones, exportaciones y ciertas transacciones bancarias. Este valor, digamos que está siempre por debajo del paralelo y está controlado por el Estado. Por otro lado, el dólar libre, el dólar blue, es el valor del dólar en el mercado informal y este resulta de la oferta y de la demanda, es decir, se determina su precio en base a lo que el mercado determine. La gente suele recurrir a este mercado cuando hay restricciones que no permiten acceder a la divisa libremente. ¿Y por qué te importa esto? Bueno, una mayor brecha del dólar suele ser un indicativo de inestabilidad económica. Cuando la diferencia entre ambos valores es muy grande, refleja, digamos, una falta de confianza en la moneda local y, bueno, en la economía general, ¿no? En la economía del país. Esto puede llevar a una mayor inflación y, lo que es mucho peor, a una pérdida importante del poder adquisitivo de todos nuestros ahorros. En este gráfico vemos la evolución del dólar oficial y el paralelo desde 2022 al día de hoy. Se observa que en julio de 2024 la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue es del 50%, la mayor diferencia en la actual gestión del presidente Javier Milei, y si bien es muy inferior a los valores en torno al 150% que existían en el final del gobierno anterior de Alberto Fernández, digamos que el mercado está reaccionando de una manera bastante negativa y nos encontramos en una situación de extrema incertidumbre. Ahora bien, ¿qué hacemos con los pesos en este contexto? Ni bien asumió el gobierno, yo dije por este mismo medio, por este mismo canal, que las acciones argentinas me daban compra. Pueden buscarlo el video en mi canal, les hablé de Pampa, YPF, de Galicia, Transportadora Gas del Sur y alguna que otra, y todas subieron muchísimo, subieron, digamos, una barbaridad. Ahora vengo a plantear un escenario diferente, algo contrario a esto. Ya tomamos ganancias de las empresas argentinas, subieron muchísimos y digamos que tenemos que plantear un escenario donde puede haber mayores turbulencias. ¿Turbulencias? Sí, turbulencias. La mayoría de los sectores, casi todos, registraron caídas en la actividad, entre los que destacan, por ejemplo, la construcción, actividad inmobiliaria, hotelera, restaurantes, comercio mayorista, minorista, industria manufacturera, etc. Esto es importante porque muestra que la economía está, digamos, teniendo dificultades, y si bien se espera un rebote y hablamos de la W, de la B corta, de esto, aquello, digamos que si bien hay expectativas positivas, yo con la plata, yo con la guita no me guío por esperanzas ni por la fe. Me gusta moverme, digamos, con paso firme, y como les dije en uno de los últimos videos, nunca, pero nunca le doy la espalda al dólar. No me gusta correr riesgo cambiario y esta vez no va a ser diferente. Por ejemplo, los bonos ajustables por ser parecen ser una muy buena opción y de hecho en todos lados, en todos los medios de comunicación los recomiendan, pero la verdad es que pueden perder contra el dólar si los dólares financieros siguen subiendo. Si bien el gobierno dice una y otra vez que el tipo de cambio no se va a tocar, esto es Argentina. El economista de Wall Street y ex miembro del Instituto de Finanzas Internacionales, Robin Brooks, quien, digamos, invierte y está especializado en países emergentes y suele prestar bastante
atención, suele tener especial interés a la situación de Argentina, advirtió sobre el esquema cambiario que lleva adelante el actual gobierno de Javier Milei y dijo que estos procesos siempre, pero siempre terminan en devaluación. Y si a esto le sumamos la brecha que estamos viendo actualmente y la demanda que hay por la salida del cepo, todo parece indicarnos que el dólar se va a mover. Es decir, para salir del cepo necesariamente el dólar se va a tener que mover. Entonces, ¿qué opciones quedan? Tenemos dos caminos principalmente, el moderado y el conservador. La mejor alternativa a mi criterio es el moderado y en este camino nos vamos a inclinar por la renta variable, más puntualmente por los CDRs y los ETF, los CDRs sobre ETF. Los CDRs son certificados de depósito argentino que representan acciones extranjeras. Ustedes ya lo deben conocer, así que no me voy a detener mucho en esto. Digamos que pueden darnos la cobertura que estamos buscando contra devaluaciones, por ejemplo, y podemos encontrarnos actualmente con excelentísimas alternativas. ¿Cuál es el problema de esta inversión? Que es, digamos, que no es una inversión para todos los perfiles de riesgo. Esto es una inversión ideal para aquellos que puedan permitirse arriesgar un poquito más y sobre todo invertir a mediano o largo plazo. ¿Y qué hacer si sos de perfil más conservador? Bueno, ahora adelante lo vamos a ver rápidamente. Si no querés correr casi ningún riesgo, te vamos a dar ahí unas opciones. Empecemos con la opción que según mi perfil de riesgo es la más interesante a mediano y a largo plazo. Hablamos de CDRs y fondos cotizados, pero ¿cuáles son las mejores opciones? Bueno, estamos en un momento donde nos encontramos con empresas impresionantes en precios muy pero muy bajos, lo que nos da un potencial de crecimiento muy, digamos, elevado de cara al futuro, ¿no? En primer lugar tenemos a Nike, la empresa líder en ropa deportiva que tiene presencia en todo el mundo. Al momento de grabar este video, Nike registra una caída en el valor de sus acciones de más del 55% desde su máximo de 2021. ¿Qué pasó? Lo que le pasó a todas las empresas de consumo básicamente desde el 2020 a esta parte. El consumo cayó muy fuerte. Las medidas que anunciaron desde la dirección de la empresa en la última presentación hablan de un fuerte, pero muy fuerte ajuste, digamos, un plan para reducir costos por más de 2.000 millones de dólares, y esto digamos que suele gustarle al mercado, ¿no? Ajustar la estructura de gastos para que se adapte mejor a una demanda moderada o más bien en caída, puede reportar futuros balances con mucho color verde, dando lugar a un aumento considerable en el valor de las acciones. Actualmente Nike se negocia a una relación de precio-beneficio de poco más de 20. Esta es la valoración más baja de por lo menos los últimos 10 años, lo que indica el mayor pesimismo que existe sobre la empresa y sus perspectivas. Lo positivo de esto es que incluso con pequeñas mejoras, Nike podría hacer subir el precio de las acciones de forma considerable. Por ende, invertir en esta empresa a mediano o largo plazo puede ser, digamos que, bastante rentable. En el puesto número 2 tenemos a una empresa también muy golpeada. Hablamos de Disney. Sí, otra vez Disney. El 3 de septiembre de 2023 recomendé mucho esta empresa en varios videos. De hecho, el resultado de esto, bestial. Valía $80 y hace unos meses llegó a $124, una suba de más del 55% en dólares, en digamos que muy poquito tiempo. No llegué a agarrar todo el recorrido por salirme antes, por vender antes, pero ahora también la tenemos en caída libre. Y nuevamente digamos que se presentan oportunidades muy interesantes para acumularla en medio de los problemas temporales que está teniendo la empresa. Para ser claros, Disney se encuentra en una situación digamos que bastante complicada. Sus canales de cable, en particular ABC y ESPN, digamos que siguen generando ganancias por ahora, pero que están
en declive, digamos, a medida que las casas, las familias cancelan sus suscripciones de televisión por cable. Esto es algo que hemos estado viendo en los últimos años y las cifras, digamos que no mienten, es matemática. Digamos que el cable se usa cada vez menos y te pasa a vos, me pasa a mí. En Estados Unidos, por ejemplo, solo la mitad de las casas, solo la mitad de las familias, de los hogares, tiene contratado un paquete de televisión por cable y la tendencia es a la baja, es decir, es una forma de ver contenido que está desapareciendo. Esto significa que menos cantidad de personas están viendo la televisión de manera tradicional y están optando por servicios de streaming y otras formas de contenido digital, como por ejemplo Netflix, ¿no? Y aunque Disney tiene su propia plataforma de streaming, que es Disney+, Disney Plus, que ha sido, digamos, bastante exitoso, la disminución de las suscripciones de cable sigue, digamos que golpeando bastante a la empresa. Entonces, ¿qué significa esto para Disney? Bueno, que tiene que adaptarse y encontrar nuevas formas de mantenerse en la cima, ¿sí? De mantenerse en lo alto. La transición hacia el streaming es, digamos, una parte para lograr esto, pero la inversión en tecnología, en innovación, le causó muchísimos números rojos en sus balances anteriores, ¿no? Y esto es en parte lo que viene mostrando en los números Disney. Sin embargo, en su última presentación mostró cierta mejora. En el segundo trimestre fiscal de 2024, la división directa al consumidor de Disney, digamos, generó 47 millones en ingresos operativos, lo que se espera que sea el comienzo de ganancias vertiginosas en el futuro y, como dije en el video de hace 10 meses, la propiedad intelectual que tiene Disney le otorga una ventaja única en el ámbito de entretenimiento, de contenido, y digamos que sus personajes y tramas no se pueden reproducir, por lo que digamos que si mete 2 o 3 películas de éxito ya puede tomar una gran porción del mundo del streaming. Las marcas que tiene Disney son de las más importantes del mundo y esta propiedad intelectual le da una ventaja muy por encima de la competencia. Y además hay que sumarle los parques temáticos que siguen generando plata, siguen generando muchos dólares año tras año, con lo que todo me lleva a pensar que Disney tiene por delante un futuro bastante próspero. Y en el último lugar tenemos a Alibaba. Sí, otra vez Alibaba. Sé que hablé varias veces de esta empresa, pero escuchen esto. Una de las cosas que más me llama la atención al evaluar a esta empresa es lo barata que está. Para que se den una idea, aproximadamente tiene una relación de precio-beneficio de poco más del 10. Esto es demencial. Para ponerlo en perspectiva, Amazon, que es su competidor más cercano, cotiza a una relación de más de 40. Pero eso no es todo. Si miramos a Alibaba desde una perspectiva histórica, digamos que la empresa también está súper abajo. Antes del 2020, Alibaba solía tener una relación precio-beneficio de 42 o incluso de más. Así que estamos hablando de una ganga en términos bursátiles. En su año fiscal 2024, que finalizó en marzo, Alibaba produjo 25.3 mil millones en flujo de caja operativo. El flujo de caja libre, que resta los gastos de capital, fue de 21.6 mil millones. Este tipo de generación de efectivo le da a la empresa, le da a Alibaba mucha flexibilidad en la asignación de capital para la recompra de acciones, para pagar dividendos y para invertir en su negocio. De hecho, el trimestre pasado, la compañía gastó 4.8 mil millones en recomprar acciones, 524 millones de acciones, es decir, Alibaba invierte en Alibaba. Personalmente creo que el potencial que tiene esta empresa en su sector es impresionante y es una acción que siempre quiero tener en mi cartera si está en estos precios. Hablamos de que está en 74, 75 dólares. Es realmente
muy barato y viene de estar en 300 o más de 300 dólares. Por último, tenemos los ETF, mayormente conocidos como fondos comunes de inversión o fondos cotizados. Estos pueden comprarse por medio de CDRs. Puntualmente los que más me interesan son los que replican al Nasdaq, que es el QQQ, y al S&P 500, que es el SPI. En cualquier broker los pueden comprar, QQQ y SPI. Este último es el que tiene mayor volumen hasta el momento en la Argentina y consiste en un portafolio que representa las 500 principales acciones que componen el índice de referencia S&P 500. Predominantemente contiene empresas estadounidenses de alto valor bursátil y lo que es interesante también es que paga dividendos de manera trimestral. Esto último es algo muy importante para el inversor que quiera sumar, digamos, una renta periódica a su inversión en renta variable. ¿Y cuál es la mejor manera de distribuir el capital? Bueno, el 60% de mi capital lo pondría en los ETF, QQQ y S&P 500 y el 40% restante en las acciones de forma individual, en estas que nombré y otras que a ustedes les puedan llegar a gustar, ¿no? Esta manera de invertir se conoce como núcleo satélite y busca seguir la evolución del mercado por medio de los ETF en los principales índices y ganarle al mercado con las acciones de manera individual sin correr grandes riesgos, ya que el 60% del portafolio replica índices. En este video, que voy a dejar por algún lado, explico cómo armar este tipo de portafolio con muchísimo mayor detalle. Es el portafolio que utiliza BlackRock, de hecho, ¿no? Les voy a dejar el link en la descripción donde explico con mucha profundidad cómo hacerlo. Y ahora sí, ¿qué hacer si sos conservador? Acá buscamos, digamos, obtener algún rendimiento, si es posible, pero en la mayoría de los casos lo que nos interesa es no perder contra la inflación. Ese es nuestro principal objetivo. La gracia de este tipo de inversiones, de este tipo de colocaciones de fondos, es no asumir riesgos o que sean estos riesgos muy bajos, algo que digamos que es difícil en nuestro país. Podemos hablar dentro de este tipo de inversiones de los bonos ajustables por ser 2024 o 2026. Podemos hablar de plazos fijos UVA, incluso podemos sumar cuentas remuneradas para aquellos que busquen tener, digamos, liquidez de manera constante, de manera inmediata. Pero como dije al principio, todas estas opciones pueden sufrir frente a variaciones del tipo de cambio y digamos que no es recomendable correr riesgo cambiario y mucho menos ahora que la brecha entre los dólares, digamos que se extendió tanto. En caso de interesarles aún así este tipo de alternativas, hace muy poco hice un video sobre inversiones de renta fija, donde hablo con mucha profundidad de plazo fijo UVA, fondos comunes de inversión. Les voy a dejar dos links en la descripción donde hablo específicamente de plazo fijo y en el otro específicamente de fondos comunes de inversión y analizo cuáles son las mejores alternativas. Recuerden que invertir siempre tiene riesgos, pero también puede tener grandes recompensas si hacemos las cosas de manera correcta. Si les gustó este video, déjenme un pequeño like, no sean bigotes, no olviden suscribirse al canal y nos estamos viendo en el próximo. Les mando un abrazo muy grande.